Bueno, vamos a hablar del trauma craneoencefálico en su segunda parte, con el objetivo de establecer el conocimiento de las lesiones primarias. Ya vimos las fracturas en la anterior presentación y hoy vamos a hablar de las lesiones focales y las lesiones difusas intracraneales. Las lesiones intracraneales focales son la contusión hemoságica, el hematoma epidural, el hematoma subdural, la hemorragia subaracnoidea y el hematoma intracerebral. Y las lesiones difusas son la conmoción cerebral y el daño axonal difuso. Recordemos que si vemos de dentro hacia afuera, vamos a tener a la masa encefálica, a la pía madre, al aracnoides, a la dura madre, al cráneo, al periósteo, a la aponeurosis o galea, al tejido celular subcutáneo y a la piel. Nos interesa saber que en el espacio epidural, es decir, por encima de la dura madre, puede acontecer una lesión que es el hematoma epidural. El hematoma epidural es una colección traumática que se va a producir por la ruptura de una rama de la arteria meningia media. Por lo tanto, el sangrado va a ser de tipo arterial. Al ser un sangrado de tipo arterial en el espacio epidural, genera desplazamiento rápidamente progresivo y esto puede condicionar un deterioro también rápido del estado de conciencia del paciente. Típicamente en una imagen de tomografía, el hematoma epidural, que es una hemorragia, reitero, entre la dura madre y el cráneo, tienen esta imagen que asemeja un lente, es decir, biconvexa. Puede estar asociada a fracturas de cráneo, por supuesto, y los pacientes pueden tener un lapso sin déficit neurológico, pero rápidamente tienen un deterioro posterior. Noten ustedes que en el caso que les muestro existe un desplazamiento de la línea media por el importante efecto de masa de este hematoma epidural. Y al tener este riesgo de un deterioro rápido, tiene que ser atendido también con prontitud. Este hematoma es el que requiere tratamiento quirúrgico lo más pronto posible por el riesgo de generar importante daño cerebral. El otro hematoma que vamos a ver es el hematoma subdural, que se produce entonces debajo de la dura madre. Generalmente se debe a la ruptura de las venas puente y al ser un sangrado venoso, su evolución es más lenta que el hematoma epidural, pero puede condicionar la formación de colecciones voluminosas hemisféricas. Al ser una hemorragia que está por debajo de la dura madre, en la imagen de la tomografía, como el ejemplo que vemos acá, se va a dibujar en la parte más interna a los surcos cerebrales. Estos surcos cerebrales se notan por debajo del coágulo y el otro extremo va a estar en la convexidad. Como habíamos dicho, se debe a la ruptura de venas comunicantes y también puede generarse por laceraciones cerebrales y de arterias corticales. El volumen que logran adquirir puede ser muy importante y el efecto de masa también. Noten ustedes que en este caso el ventrículo lateral del lado izquierdo prácticamente está colapsado. Algo que hay que también mencionar es que se pueden localizar con frecuencia en lesiones de contragolpe. Más del 80% tienen asociadas lesiones intraparenquimatosas cerebrales graves y el deterioro, reitero, es más lento que el hematoma epidural, por lo que logran tener volúmenes mucho más grandes. Por supuesto, también requieren tratamiento quirúrgico, como el caso que estamos viendo, si es que tienen importante efecto de masa. Son pocos los casos en donde los hematomas laminares podemos mantenerlos bajo observación. La hemorragia subaracnoidea, como su nombre lo indica, se produce en el espacio subaracnoideo. Noten ustedes acá que la hemorragia empieza en un lugar, pero esta hemorragia subaracnoidea rápidamente se distribuye en todo el espacio subaracnoideo e incluso puede comprometer a los ventrículos laterales, debido a que existe una comunicación de todos estos elementos. La hemorragia subaracnoidea, como vemos en la imagen, puede dar esta apariencia en la tomografía. Recordemos que el 80% de estas hemorragias son por trauma. La mayoría, sin embargo,
están condicionadas por un aneurisma, que es un tema que tocaremos en otro momento. Al diseminarse por el espacio subaracnoideo va a comprometer el flujo de líquido cefalosaquídeo, lo que va a generar las posibles complicaciones como la hidrocefalia, el vasoespasmo, el desangrado y la epilepsia. Esta es una imagen de anatomía patológica de un paciente con hemorragia subaracnoidea. Otro tipo de lesiones primarias que debemos conocer son las contusiones hemorrágicas. Estas son lesiones generalmente en la corteza que se localizan fundamentalmente en el lóbulo frontal y en el lóbulo temporal, porque son estas las áreas relacionadas con más irregularidades del cráneo. Reitero, la región frontal y la punta del temporal. Estas contusiones eventualmente pueden generar déficits motores o del lenguaje, dependiendo de su localización, o déficit también sensitivo, pero no necesariamente son quirúrgicas. Tienen esta típica imagen en donde tenemos un área hipodensa y otras áreas hiperdensas. Ahora, si es que son varias, pueden confluir y generar efecto de masa importante, así que depende de las características en cada caso. La mayoría, sin embargo, no requiere cirugía. El hematoma intracerebral, como el que estamos viendo en el ejemplo, es un hematoma que está dentro del parénquima y por supuesto se debe a la ruptura directa de vasos cerebrales, generalmente pueden ser arterias. También están usualmente en los lóbulos temporal, frontal, pero también pueden condicionar problemas en el cerebelo. Estos son los hematomas intraparenquimatosos que también pueden condicionar, como en el ejemplo, importante efecto de masa. Dependiendo de su volumen y localización, tendrán tratamiento quirúrgico o conservador. Cuando hablamos de los mecanismos dinámicos, estamos hablando de lesiones por aceleración y desaceleración. Ejemplo, un accidente de tránsito de un paciente que tiene cinturón de seguridad que genera una flexión y extensión en el cuello. En este caso es el cráneo que se desplaza tropezando en su movimiento con un obstáculo que es el cráneo. Este mecanismo dinámico, que es de aceleración y desaceleración, puede causar lesiones difusas. Reitero, es el cráneo que se desplaza tropezando en su movimiento con un obstáculo. Este efecto mecánico puede generar traslación con desplazamiento de la masa encefálica respecto al cráneo, por supuesto con el consecuente aumento de la presión intracraneal, y mecanismos de rotación en el que el cerebro se retarda en relación al cráneo. Esto va a condicionar dos posibilidades, o la conmoción cerebral o el daño axonal difuso. Hablamos de conmoción cerebral, aquel estado en que existe una disfunción química o bioquímica leve por alteración del ATP mitocondrial y de los neurotransmisores. Clínicamente el paciente va a manifestar amnesia postraumática, que generalmente remite en las primeras 12 horas. Y la tomografía va a ser absolutamente normal y la recuperación del paciente luego de las 12 horas es total. Por supuesto que hay algunos márgenes, se puede esperar hasta 48 horas. La mayoría mejora en las primeras 12 horas. Entonces, reitero, la tomografía en este caso es normal y queda solo la necesidad de observar al paciente. En cambio, el daño axonal difuso, que también tiene este mecanismo de aceleración y desaceleración, va a generar un estrés, una ruptura de la interfaz entre la sustancia blanca y gris. Va a estar cortado el axón. Esto se debe a que hay una aceleración rotacional que causa el daño axonal con cizallamiento, tensión y fuerzas de compresión, con deformación del tejido. Esto va a generar que aumente la actividad proteolítica y un deterioro en la función y acúmulo de proteínas axonales de transporte dentro del propio axón, edema axonal secundario, disfunción del sistema reticular activador ascendente y desconexión de las aferencias del paciente con el entorno. En otras palabras, el paciente va a tener un severo deterioro del estado de conciencia. Generalmente está en estado de coma. La tomografía puede ser normal y entonces no vamos a encontrar una correlación clínico-imagenológica porque tenemos un paciente muy grave con una tomografía bastante inocente. Sin embargo, no es que el paciente esté sano, sino que existen múltiples microhemorragias que pueden ser vistas generalmente solamente con resonancia magnética. Entonces, cuando tenemos la sospecha de un daño axonal difuso, quiero decir, un paciente que tiene un severo deterioro del estado de conciencia y una tomografía que no explica la magnitud de la lesión,
debemos solicitar una resonancia magnética buscando estas hemorragias petequiales que pueden estar en el cuerpo calloso, en la región dorsolateral del tronco encefálico o en la corona radiada, sitios típicos en los que se localizan estas hemorragias petequiales. Todo lo que hemos revisado corresponde a la lesión primaria. Ahora vamos a hablar de la lesión secundaria, que son aquellas secuelas que comprometen la perfusión y producen isquemia, y pueden haber factores extracraneales, sistémicos como la hipoxia, la hipotensión, los trastornos hidroelectrolíticos, anemia, hipertermia, hipercarbia, hipoglucemia, o pueden haber factores intracraneales como la hipertensión endocraneal, la presencia de una colección intracraneal, el edema cerebral, hiperemia, hidrocefalia, las crisis epilépticas o convulsiones y el vasoespasmo. Todo esto va a contribuir a la disminución de la presión de perfusión cerebral y por lo tanto nos puede condicionar, como les decía, isquemia, es decir, muerte. Entonces, estamos hablando que estas lesiones pueden ser isquemias, puede haber edema cerebral difuso, que son lesiones por hipoxia. Vean este ejemplo de un paciente con una imagen hipodensa enorme que corresponde a un infarto hemisférico, es decir, tenemos la afectación del hemisferio derecho. Vean ustedes que hay un edema cerebral importantísimo como consecuencia de esta lesión secundaria. Entonces, estamos recordando que hay lesiones primarias, las fracturas, los hematomas y las lesiones secundarias, que son las que nosotros debemos evitar. En la siguiente parte, en la parte 3, vamos a hablar de cuáles serían las acciones que vamos a tomar para evitar la lesión secundaria, debido a que la lesión primaria no podemos evitarla ya que se ha producido en el momento del golpe, del accidente, de la caída. Sin embargo, nuestro objetivo como profesionales es evitar que el paciente desarrolle una lesión secundaria. Así que nos vemos en la parte 3 de trauma craneoencefálico a continuación. Gracias por su atención.